El bebé lloraba con una fuerza que parecía romper el aire. Los pasajeros de la primera clase se miraban unos a otros con fastidio, murmurando entre dientes. En el asiento 1A, Ricardo Valverde, un empresario joven pero agotado, intentaba mecer a su hijo de 6 meses, Santiago, sin éxito. Las manos le temblaban, el sudor le perlaba la frente, y cada segundo de aquel llanto era un recordatorio de lo poco que sabía ser padre. El avión aún no despegaba y ya había una tensión insoportable. La azafata Adriana, tratando de mantener la calma, se acercó con una sonrisa profesional. «Señor Valverde, ¿desea que lo ayudemos con algo?» Ricardo negó con la cabeza, pero su voz salió quebrada. «No, puedo hacerlo yo. Es solo un bebé». El problema era que no podía. Había cerrado acuerdos de millones de dólares, convencido a políticos, enfrentado crisis mediáticas, pero aquel pequeño cuerpo que lloraba sin consuelo lo desarmaba por completo. En el asiento 22C, muy atrás, Mateo Álvarez, un niño de 12 años con una mochila gastada, observaba la escena con atención. Viajaba solo. En su regazo, un osito de peluche con un remiendo torcido y una carta doblada 100 veces. Había aprendido a leer los sonidos del mundo sin asustarse. Los motores del avión, los anuncios por altavoz, el llanto de un bebé. Y aquel llanto tenía un patrón que él conocía. Mateo se quitó los audífonos, frunció el ceño y murmuró: «No llora por hambre, ni por sueño. Tiene dolor de oído». A su lado, una señora lo miró sorprendida. «¿Y tú? ¿Cómo sabes eso, hijo?» «Porque mi hermanito hacía lo mismo cuando el autobús pasaba por la montaña», respondió con serenidad. «Se le tapan los oídos y le da miedo». El avión comenzó a moverse. En primera clase, el caos aumentaba. Ricardo buscaba desesperado en la bolsa del asiento algo que lo salvara. Un chupete, un pañal, una señal divina. Los murmullos crecían. Con tanto dinero y no sabe cuidar un bebé, que contrate una niñera. Por Dios, las palabras eran cuchillos. Ricardo apretó los labios, intentando no gritar. Su asistente Sandra Ríos se inclinó hacia él. «Señor, ¿quiere que yo?» «No, Sandra. Ya basta. Es mi hijo». Pero lo decía más para convencerse a sí mismo que a los demás. Mateo observó cómo el empresario perdía el control. Algo dentro de él se movió. Recordó a su abuela Teresa, que siempre le repetía: «Cuando veas a alguien ahogarse en su propio orgullo, lánzale una mano, no una piedra». El niño se levantó, caminó hacia el pasillo, ignorando el cinturón de seguridad encendido. La azafata lo interceptó, alarmada. «Joven, no puede estar de pie. Solo quiero ayudar», dijo él, señalando hacia el frente. «El bebé tiene dolor de oído. Si no lo ayudan ahora, va a llorar todo el vuelo». Adriana titubeó. Ricardo alzó la vista y se encontró con la mirada del niño. En esos ojos había algo que no veía desde hacía meses. «Calma». «Señor», dijo Mateo con voz firme pero respetuosa, «¿puedo intentar calmarlo?» Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Ricardo dudó. Los pasajeros lo observaban, algunos con burla, otros con curiosidad. Finalmente asintió. «Está bien, pero si le pasa algo, no le pasará nada», respondió el niño con una seguridad que descolocó a todos. Mateo extendió los brazos. Santi al principio se resistió. Luego se acomodó sobre su hombro, su llanto bajando un tono. El niño empezó a tararear una melodía suave, casi un susurro, un arrullo antiguo, aprendido de una mujer que ya no estaba. El avión siguió acelerando en la pista, pero el sonido que llenaba la cabina no era el de los motores, sino el canto de un niño calmando a otro. Ricardo observó, incrédulo. «¿Qué? ¿Cómo haces eso?» «Mi abuela decía que los bebés entienden el corazón antes que las palabras», contestó Mateo, sin dejar de balancearse. «Solo hay que prestarles tu ritmo». El empresario sintió algo extraño. La vergüenza de no haber intentado comprender ese lenguaje antes. Por un instante, la primera clase, con todo su lujo y distancia, se convirtió en un aula improvisada sobre amor y paciencia.
Mientras el avión despegaba, Santi dejó escapar un suspiro y se durmió. El murmullo de los pasajeros cambió, de molestia a admiración silenciosa. Adriana sonrió, con los ojos húmedos. Parece que tenemos a un pequeño experto a bordo. Mateo le devolvió la sonrisa sin vanidad. Solo escuché lo que él pedía. Ricardo, todavía conmovido, intentó agradecerle, pero no halló las palabras. En su lugar, extendió una tarjeta dorada. Soy Ricardo Valverde. Si alguna vez necesitas algo, Mateo negó con la cabeza. No necesito nada, señor, solo que su hijo esté bien. Y regresó a su asiento, dejando al millonario con la mirada perdida entre el sueño de su hijo y la culpa que empezaba a despertarle. El avión atravesó una capa de nubes. La luz del atardecer tiñó todo de dorado. Desde la ventanilla, Mateo observó el horizonte, pensando en su madre que lo esperaba en el hospital. Todo lo que das de corazón vuelve de alguna manera, recordó la voz de su abuela. En la cabina, Ricardo seguía inmóvil, con la sensación de que un desconocido le había enseñado en 10 minutos lo que la vida no le permitió aprender en meses. Afuera, el sol se hundía en el mar y dentro del avión algo acababa de nacer. El avión alcanzaba su altitud de crucero. La calma aparente no lograba borrar la tensión que había quedado flotando en el aire. En la primera clase, Ricardo Valverde seguía inmóvil, intentando procesar lo ocurrido minutos atrás. Había sido un niño, no una niñera, no una asistente, no un manual quien había calmado a su hijo, y lo había hecho con una naturalidad que desarmaba. Mateo, desde su asiento de turista, sacó de su mochila una libreta llena de dibujos y apuntes, bocetos de aviones, retratos de su madre en bata de hospital, frases escritas con lápiz. La paciencia es una forma de amor. Su madre, María Álvarez, se lo había repetido la noche anterior antes de ingresar a quimioterapia. Mateo viajaba solo para quedarse con una tía lejana mientras duraba el tratamiento, pero no lo decía en voz alta, no soportaba las miradas de lástima. En la primera clase, Sandra Ríos revisaba correos en su tableta. Sus dedos temblaban ligeramente. Había pasado de preparar una cumbre empresarial a recoger biberones en pleno vuelo. Ricardo la observó de reojo. «Tómate un descanso, Sandra. No eres mi niñera». «No, pero lo parezco», bromeó ella, con una sonrisa cansada. Él suspiró. «Ya nadie debería parecer lo que no es». Desde la cabina trasera, Adriana se acercó para preguntar si el bebé seguía bien. Ricardo, algo más humano, le devolvió la sonrisa. «Gracias. Creo que ya duerme mejor que yo. Quizás el niño de atrás debería darnos clases». «A todos», respondió ella, medio en broma, medio en verdad. Mientras tanto, los pasajeros comentaban el episodio. «Ese chico tiene algo especial», susurró una señora mayor. «O ese millonario no tiene idea de lo que es ser padre», añadió un hombre en traje, con cierto desprecio. La frontera invisible entre clases sociales se hacía más visible que nunca. Delante, el lujo del silencio comprado. Detrás, la serenidad nacida de la necesidad. Ricardo miró por la ventanilla. Las nubes se extendían como un océano inmóvil. En su reflejo, se vio cansado, envejecido por noches de insomnio y decisiones erradas. Recordó el día que nació Santiago, los flashes de los fotógrafos, el comunicado de prensa, la falsa sonrisa que ofreció al mundo mientras su esposa agonizaba. Nadie supo por qué él no lo permitió que su llanto se confundía con el del bebé aquella noche. En la parte trasera, Mateo observaba cómo una azafata servía café a los pasajeros de primera clase. Pensó que ese olor a grano tostado y metal caliente siempre le recordaría a los aeropuertos, lugares donde la gente se va sin prometer volver. «¿Tú también viajas solo, cariño?», preguntó la señora del asiento contiguo. «Sí, señora, pero mi mamá dice que cuando uno viaja solo, Dios se sienta al lado». La mujer sonrió, sin saber si debía admirar o entristecerse. Un pequeño temblor recorrió el fuselaje. La señal del cinturón se encendió. Santi se removió inquieto, pero no lloró. Ricardo exhaló con alivio. «Quizás esta vez», murmuró. «Señor Valverde», dijo Sandra bajando la voz.
Me temo que su imagen ya circula en redes. ¿Qué? Una pasajera grabó parte del incidente. Está en TikTok. Ricardo se tensó. ¿Qué dice? Nada amable. El millonario que no sabe calmar a su hijo. Ya tiene miles de reproducciones. El empresario apretó el puente de la nariz. El orgullo, esa coraza que lo mantenía firme en los negocios, se volvía una prisión en los momentos humanos. Bórralo, ordenó. No puedo. No es nuestra cuenta. Entonces, compra la maldita cuenta. Sandra lo miró con compasión. No todo se compra, Ricardo. Detrás, Mateo alcanzó a oír fragmentos de esa conversación. No entendía del todo, pero intuía que el hombre que había prometido tenerlo todo era en realidad quien más lo había perdido. El avión siguió su curso. Las luces bajaron de intensidad. En la penumbra azul, Santi se despertó un instante, balbuceó algo parecido a un papa y volvió a dormirse. Ricardo lo miró, con un nudo en la garganta. No sabía si debía sonreír o llorar. En silencio, acarició la frente de su hijo y pensó que quizá había alguien en aquel vuelo que podía enseñarle a ser mejor hombre que todos los mentores del mundo. Mateo, sin saberlo, ya había dejado una huella. Mientras dibujaba el rostro de su madre dormida en una cama de hospital, escribió al pie del dibujo una frase que parecía escrita para Ricardo sin conocerlo. A veces, quien más necesita ayuda es el que parece tenerlo todo. El avión se adentró en la noche. Dos mundos tan distintos, tan lejanos, acababan de cruzarse sin darse cuenta, y el destino, caprichoso como siempre, apenas empezaba a jugar su partida. El avión se había estabilizado y un silencio expectante reinaba en la cabina. En la primera clase, Santi dormía profundamente sobre el pecho de Ricardo, mientras el millonario lo observaba como si intentara descifrar un código antiguo. El sonido del motor era constante, hipnótico, pero en la mente de Ricardo una idea se repetía. ¿Cómo lo hizo ese niño? ¿Qué entendió que yo no? A unos asientos más atrás, Mateo hojeaba una revista vieja sobre psicología infantil que había encontrado en el bolsillo del asiento. Las imágenes de bebés llorando y madres sonriendo lo hicieron pensar en su madre, María, que pasaba las noches despierta cuando él era pequeño, contándole historias inventadas para que el dolor del hambre no pesara tanto. El llanto decía, ella es como el idioma de los ángeles. Si lo escuchas bien, te dicen exactamente lo que necesitan. Ricardo se levantó con cuidado, caminó hasta el fondo del avión. La mirada de los pasajeros lo seguía, el empresario famoso que ahora parecía solo un padre perdido. Se detuvo junto al asiento 22C. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Mateo se sorprendió, pero asintió. Claro, señor. El contraste era casi cómico. El traje de lino impecable frente a los jeans desgastados del niño. Ricardo observó la libreta de Mateo, llena de dibujos y notas. ¿Tú estudias algo sobre bebés? No, señor. Solo los escucho. ¿Escucharlos? Sí, dijo Mateo, sin apartar la vista del horizonte. Cada bebé tiene un llanto distinto. Si prestas atención, sabrás si tiene hambre, sueño o miedo. El suyo, miró a Santi, dormido en los brazos de su padre, lloraba por presión en los oídos y porque usted estaba nervioso. Los bebés sienten el corazón de quien los sostiene. Si late rápido, ellos también se asustan. Ricardo tragó saliva. Aquellas palabras simples le atravesaron el alma. Nunca pensé en eso, admitió. Mi abuela decía que los niños no nacen con miedo. Lo aprenden cuando los adultos se lo enseñan. Por un momento, el hombre y el niño quedaron en silencio, observando las nubes que pasaban lentamente detrás de la ventanilla. Ricardo se dio cuenta de que no había tenido una conversación tan honesta en años. Adriana, la azafata, se acercó con curiosidad. «Señor Valverde, ¿desea que le lleve algo?» «Sí», respondió Ricardo, «pero no para él. Tráigale al joven un jugo y algo de comer». «No hace falta», intervino Mateo. «Tengo mi sándwich». Abrió su mochila y sacó un trozo envuelto en papel aluminio, la mitad de un pan con mantequilla de maní. Ricardo lo observó con una mezcla de respeto y tristeza. «¿Y la otra mitad?» «Era para mi mamá», respondió el niño sin dramatismo.
pero no puede comer mucho ahora. Está en tratamiento. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ricardo bajó la mirada, avergonzado de sus lujos y de su falta de humildad. «Eres un chico fuerte, Mateo». «No, señor. Solo aprendí que si lloras, nadie te escucha, pero si ayudas, todos te miran diferente». Ricardo sonrió por primera vez con sinceridad. «Tu madre debe estar muy orgullosa». «Eso espero», susurró el niño, mirando el cielo. «Ella dice que los buenos actos viajan más rápido que los aviones». De pronto, el altavoz anunció turbulencias leves. Santi se movió inquieto y comenzó a emitir pequeños gemidos. Ricardo se tensó. Mateo lo notó. «No lo mire con miedo», dijo el niño. «Respire hondo». Así. Mateo inhaló despacio por la nariz y exhaló por la boca. «Ahora, póngalo contra su pecho y dele 3 palmaditas suaves, 2 rápidas, una pausa, una más». Es el ritmo del corazón de una madre. Ricardo lo imitó torpemente, pero el resultado fue casi mágico. El bebé se calmó en segundos. «Funciona», murmuró, asombrado. «Claro», sonrió Mateo. «Los bebés entienden el ritmo, no las palabras». Adriana, observando la escena, susurró a otra azafata. «Deberían contratarlo como instructor, o al menos darle una medalla», respondió la otra entre risas. Ricardo miró al niño con una gratitud que no sabía expresar. «Enséñame más», pidió. Casi en un murmullo. «No quiero que mi hijo me tema cada vez que llora». «No me tiene que enseñar nada a cambio», contestó Mateo. «Solo prometa no gritarle nunca cuando se sienta frustrado». Ellos no entienden las palabras, pero recuerdan el tono. Ricardo asintió, sintiendo cómo aquella conversación le curaba heridas que ni sabía que tenía. Cuando Mateo regresó a su asiento, Ricardo permaneció un rato más mirando la ventana. Las nubes formaban figuras caprichosas. Un niño, un corazón, un ave, pensó en su esposa, en lo que ella habría dicho al ver esta escena. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. En la distancia, Mateo tarareaba de nuevo su canción de cuna, y aunque el ruido del motor la cubría parcialmente, el corazón de Ricardo seguía aquel ritmo sin darse cuenta. Al otro lado del pasillo, una anciana, doña Elvira Morales, observadora de todo, comentó en voz baja: «Ese niño no calmó solo al bebé, también al padre». El avión se adentró en la noche, iluminado por un hilo de luna. Lo que había comenzado como un vuelo cualquiera estaba convirtiéndose en una lección que cambiaría 3 vidas para siempre. El avión se deslizaba en la oscuridad como una luciérnaga sobre el océano. El murmullo de los motores era constante, casi como una respiración profunda que envolvía a todos los pasajeros. En la primera clase, Ricardo Valverde permanecía con su hijo en brazos, intentando repetir el ritmo que le había enseñado Mateo. 2 palmaditas suaves, una pausa, otra más. El bebé suspiraba entre sueños. Cada vez que abría los ojos, parecía reconocer el latido que antes le asustaba. Ricardo se acomodó en el asiento, pero no podía dormir. En su mente se repetían imágenes de los últimos meses: el funeral de su esposa, las conferencias de prensa, las reuniones donde fingía control mientras por dentro se desmoronaba. Siempre había creído que ser fuerte era no mostrar debilidad, pero ahora, mirando a ese niño que dormía confiado sobre su pecho, comprendía que quizás la verdadera fortaleza era permitir que te temblaran las manos y aún así seguir sosteniendo. Adriana se acercó con una manta. «¿Quiere que lo cubra, señor Valverde?» «Gracias», dijo él, con una sonrisa amable, sorprendido de escuchar su propia voz tranquila. «El niño duerme como un ángel». «Sí». Hizo una pausa. «Creo que tenía razón. El chico de atrás». «¿Mateo?» «Sí». Dijo que los bebés sienten el ritmo del corazón de quien los carga. Miró sus manos, como si aún no las reconociera. Quizá el mío latía demasiado rápido. Adriana lo observó un instante, antes de responder con tono cómplice: «No se preocupe, todos los padres tienen miedo, solo que algunos lo esconden mejor». Él soltó una pequeña risa,
una que hacía meses no se permitía. En la parte trasera, Mateo lo miraba de reojo. No necesitaba palabras para saber que algo había cambiado. Había visto esa transformación antes, en su madre, después de cada sesión de quimio, cuando en lugar de rendirse, se ponía a cantar bajito para no asustarlo. La gente no sana cuando deja de tener miedo, decía ella, sino cuando decide amar a pesar del miedo. Ricardo se levantó y caminó hacia el asiento del niño, sosteniendo con cuidado a Santi, que empezaba a despertarse. «Mateo, ¿podrías mostrarme otra forma de sostenerlo?», preguntó, con humildad genuina. El niño asintió. «Claro, señor. Hay varias posiciones. Mire, esta es la rama del árbol». Así, se levantó, extendiendo los brazos con el bebé imaginario, y mostró cómo apoyar la cabeza sobre el antebrazo, el cuerpo hacia adelante. Les gusta porque sienten el movimiento y escuchan el corazón. No lo apriete demasiado. Ricardo lo imitó con torpeza. El niño rió, pero sin burla. Está bien, solo relaje los hombros. No luche con él, acompáñelo. En pocos minutos, Santi dejó escapar un pequeño gemido de placer y se acomodó sobre el brazo de su padre. Ricardo lo miró, con una ternura que le llenó los ojos de lágrimas. «No puedo creerlo. Mi abuela decía que los bebés son espejos, señor. Si usted se calma, ellos también lo hacen». Durante unos minutos, el millonario y el niño quedaron de pie en el pasillo, ajenos a todos los demás. Adriana tomó una foto discreta con su móvil, no por morbo, sino porque sabía que estaba presenciando algo poco común. Un hombre rico aprendiendo humildad de un niño pobre. «¿Sabe tararear?», preguntó Mateo. «¿Yo?». Ricardo soltó una carcajada breve. «No, no tengo oído. No importa. Los bebés no juzgan el tono, solo el amor. Intente así, sin palabras». Ricardo obedeció. Emitió un sonido torpe, grave, pero constante. Mateo marcó el ritmo con el pie. Pronto, ambos producían una melodía improvisada, más parecida a un murmullo que a una canción. Santi abrió los ojos, lo miró un instante y sonrió. Ricardo se quedó congelado. Era la primera sonrisa que le veía desde que su esposa murió. El hombre tragó saliva, incapaz de contener la emoción. «Gracias, Mateo. No tienes idea de lo que acabas de hacer. No me dé las gracias, señor. Solo aprenda esto. Los bebés no necesitan perfección, solo presencia». Ricardo asintió lentamente. En su interior, algo se derrumbó y algo nuevo comenzó a construirse. Cuando volvió a su asiento, miró a su asistente Sandra y dijo con un tono que ella nunca había escuchado: «Cancela mis reuniones de mañana». «Todas, señor. ¿Tiene conferencia con los socios de Mónaco?» «Sí, todas. Mañana quiero aprender cómo se cambia un pañal». Sandra lo miró incrédula, luego sonrió. Será el trato más difícil de su vida, pero el más importante. En ese instante, el avión atravesó una ligera turbulencia. Ricardo, sin pensarlo, cubrió a Santi con el cuerpo. El bebé ni siquiera lloró. Mateo, desde su asiento, observó aquella escena con satisfacción silenciosa. Había cumplido su misión sin saberlo: devolverle al millonario el lenguaje más olvidado del mundo, el del amor sencillo. Doña Elvira, la anciana de cabello plateado, murmuró: «Qué ironía, un niño de 12 años enseñándole a un hombre poderoso lo que significa ser padre». Ricardo, ajeno a todo, besó la frente de su hijo, y por primera vez no se sintió culpable, se sintió presente. La madrugada avanzaba sobre el Atlántico. Afuera, la luna se reflejaba en la superficie plateada de las nubes, como si el cielo se hubiera convertido en un océano silencioso. En la cabina, la mayoría de los pasajeros dormía, pero en la fila delantera, Ricardo Valverde y su pequeño hijo Santi seguían despiertos. El empresario, con las mangas arremangadas, tenía el rostro sereno y los ojos cansados, pero distintos, menos duros, más vivos. Mateo Álvarez, desde el asiento 22C, escribía algo en su libreta, una mezcla entre diario y cuaderno de observaciones.
Cada línea era una pequeña lección de humanidad aprendida en el aire. Los adultos creen que enseñar es hablar, pero a veces basta con escuchar el silencio. Adriana pasó con una bandeja. «Buenos días, joven. ¿Té o jugo?» «Jugo, por favor». Mateo sonrió. «Y un vaso con agua tibia, si puede». «¿Para ti?» «No, para el bebé». Miró hacia adelante. «Cuando despierte, le servirá para descongestionar la nariz». La azafata arqueó una ceja, sorprendida por su conocimiento. «Tú deberías dar un curso, pequeño». «No, señora. Solo recuerdo lo que mi abuela decía. Los bebés no necesitan ciencia, sino atención». Un rato después, Santi despertó con un leve quejido. Ricardo, ya más confiado, empezó a repetir el patrón que Mateo le había enseñado. 2 palmadas, una pausa, una más. Pero esta vez, el llanto no se calmó tan rápido. Se tensó un poco. Mateo, atento, se levantó y caminó hacia la primera clase. «Tranquilo, señor. Ahora no llora por miedo. Está incómodo. Mire sus piernitas, están encogidas». Ricardo lo observó con atención. «¿Y qué hago?» «Cambie la posición. Pruebe la posición fútbol». Así dijo el niño, colocando un muñeco de tela sobre su antebrazo imaginario. «Apoye la cabeza en la palma, el cuerpo sobre el antebrazo, las piernas a los lados. Eso ayuda con los gases». Ricardo lo imitó torpemente, y en segundos, el pequeño Santi dejó de llorar. Un murmullo de asombro recorrió la cabina. Una pasajera de aspecto elegante, Jimena Villaseñor, se inclinó hacia su esposo y susurró: «Mira eso, el niño pobre dando clase en primera clase». «El hombre, Tomás», respondió, «quizás es la primera clase que realmente vale la pena». Adriana no pudo evitar sonreír. «¿Sabes más posiciones?», preguntó con tono divertido. «Claro». Mateo enumeró mientras gesticulaba: «Rama del árbol, rana dormida y vaporcito». Ricardo lo miró, intrigado. «¿Vaporcito?». Cuando tienen la nariz tapada o les duele la cabeza por la presión del aire. Mateo tomó la servilleta húmeda que Adriana le dio y la acercó al rostro del bebé. «El calorcito ayuda a que respire mejor. Solo un minuto, no más». Santi soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos. Doña Elvira Morales, la anciana de mirada sabia, observaba en silencio desde su asiento. Finalmente habló, con voz pausada y profunda: «Ese niño tiene un don. Lo que enseña no se aprende en libros». «Tiene razón, señora», respondió Adriana. «Lo que enseña viene del corazón». Ricardo se recostó, sosteniendo aún a su hijo dormido. Miró al niño frente a él y dijo en voz baja: «¿Sabes? Antes de hoy, creía que la vida era cuestión de control, pero tú me enseñaste que hay cosas que solo se logran soltando». Mateo se encogió de hombros. «Yo solo escuché al bebé, señor. Él le pidió que confiara». Por un instante, el silencio se llenó de una complicidad invisible entre ambos. El niño que sabía amar sin miedo y el adulto que recién aprendía a hacerlo. El desayuno se sirvió. Ricardo partió su croissant en 2 y le ofreció la mitad a Mateo. «Toma, maestro». Su tono fue amable, sin ironía. «No soy maestro», sonrió Mateo. «Solo alguien que aprende rápido cuando hay amor de por medio». Santi, aún dormido, movió una manita como si intentara alcanzar algo. Ricardo la tomó con suavidad. Por primera vez, el toque no fue temeroso, sino natural. La cámara de un pasajero se encendió discretamente, capturando la escena. Nadie lo notó. La imagen, un hombre rico guiado por un niño humilde, pronto daría la vuelta al mundo. Adriana, conmovida, le puso una mano en el hombro a Ricardo. «¿Ve? Todos aprendemos algo en este vuelo». «Sí», respondió él con la voz entrecortada. «Yo aprendí a respirar». Mateo regresó a su asiento, tomó su lápiz y escribió otra frase en su cuaderno: «Hay vuelos que no te llevan a otro país, sino a otra versión de ti mismo». El avión se mecía suavemente entre las nubes. Afuera, el amanecer teñía el horizonte de un dorado tenue. Dentro, el millonario y el niño seguían compartiendo una lección que no cabía en ninguna universidad: la de la ternura.
Y mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventanilla, doña Elvira murmuró, casi para sí: Dios no siempre manda ángeles con alas. A veces los manda con mochila y zapatos rotos. El amanecer encontró al avión sobre el Atlántico, envuelto en una luz dorada. Las nubes parecían montañas de algodón ardiendo suavemente bajo el sol. En la primera clase, el silencio era casi sagrado. Ricardo Valverde sostenía a su hijo dormido, y en sus ojos se mezclaban la calma y la melancolía. Por primera vez en meses, su respiración y la del pequeño estaban sincronizadas. Desde su asiento, Mateo Álvarez observaba la escena con una sonrisa discreta. Había algo en ese hombre, ese millonario acostumbrado a dominar salas de juntas, que le recordaba a su madre cuando el cáncer empezó a consumirla. Esa lucha por mantener la compostura frente al dolor, ese orgullo que no dejaba mostrar la fragilidad. Adriana pasó ofreciendo café. Ricardo la detuvo con un gesto. Gracias, pero ¿tendría una taza de chocolate caliente? Para el chico. Claro, señor Valverde. Cuando se lo llevó a Mateo, el niño se sorprendió. Gracias, pero no hacía falta. Sí hacía falta, respondió Ricardo. Has hecho mucho más de lo que imaginas. El niño bajó la mirada. El calor de la taza le reconfortó las manos. Mi mamá también decía eso, susurró, que a veces ayudar a alguien es una forma de ayudar a Dios. Ricardo lo miró con atención. ¿Dónde está tu mamá? En el hospital, respondió sin dramatismo. Está en tratamiento. Y yo voy a quedarme con mi tía hasta que se recupere. El silencio se instaló entre ambos. Solo el zumbido constante del motor llenaba el aire. Ricardo asintió despacio. Yo también perdí a alguien, a mi esposa. Hace 6 meses. Mateo lo miró con ojos grandes y sinceros. ¿Era buena? Era todo, dijo Ricardo casi sin voz, inteligente, dulce y valiente. Murió dándome este regalo. Acarició la cabeza de Santi, pero desde ese día no he podido dormir sin sentir miedo. El niño apoyó la taza y habló con una serenidad que no parecía de su edad. Mi abuela Teresa decía que el miedo no desaparece, señor. Solo aprende a sentarse más lejos. Ricardo sonrió con tristeza. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Sí, pero no dejo que me diga lo que puedo o no hacer. Aquella respuesta lo desarmó. El avión atravesó una zona de turbulencias leves. Santi se removió en brazos de su padre y empezó a llorar. Ricardo se tensó, pero Mateo intervino con calma. Está recordando tu miedo, señor. Tranquilo, respira. Ricardo lo hizo, imitando el ritmo del niño. Palmaditas suaves. Respiración lenta. La turbulencia aumentó. Una azafata perdió el equilibrio. Algunos pasajeros soltaron un grito ahogado. El bebé lloró más fuerte. Ricardo lo apretó contra su pecho. No puedo, murmuró. No quiero perderlo también. Mateo se acercó, poniéndose de puntillas para alcanzar el rostro del hombre. No lo vas a perder, dijo con firmeza, pero si lo sigues apretando así, creerá que sí. Ricardo lo miró con ojos empañados. ¿Cómo haces para no tener miedo? No lo sé, tal vez porque ya lo vi todo, respondió el niño. Mi mamá, mi abuela, el hospital, las noches sin luz. Pero ¿sabe qué me enseñó mi abuela? Que el amor también puede doler, y aún así vale la pena. Las palabras de Mateo parecieron detener el tiempo. El avión seguía temblando, pero dentro de Ricardo algo se estabilizaba. Bajó la presión de sus brazos, aflojó los músculos, respiró profundo. Santi, sintiendo el cambio, dejó de llorar. El temblor del avión cesó. Un silencio de alivio recorrió la cabina. Adriana se apoyó contra el compartimiento, respirando con fuerza. «Santo cielo», susurró. «Pensé que nos íbamos». Mateo se giró hacia ella. «Nunca pasa nada cuando uno tiene fe». Ricardo sonrió débilmente. «¿Fe en Dios?» «En el bien», respondió el niño. «Aunque no lo veas, sigue ahí, como el sol detrás de las nubes». El millonario asintió, pensativo. «Tu abuela debe haber sido una mujer sabia». «Sí». Mateo bajó la mirada.
Murió hace 2 años. Me enseñó todo lo que sé sobre calmar bebés y sobre no rendirse. Ella decía: cuando la vida te empuje, empújala de vuelta, pero con amor. Ricardo permaneció en silencio. Aquella frase se le clavó en el alma como una promesa. Santi dormía otra vez, con una mano agarrada al cuello de su camisa. El avión se estabilizó definitivamente. Doña Elvira Morales observó la escena y dijo con voz queda: ese niño no es un pasajero, es una señal. Ricardo, sin oírla, murmuró para sí: te lo prometo, Jamie. No voy a huir más. Voy a aprender a amar sin miedo. Y así, en medio del cielo, con un niño como maestro y un bebé como testigo, un millonario hizo su primer voto de redención. El cielo, que minutos antes era un tapiz de oro tranquilo, comenzó a tornarse gris. Desde la ventanilla, Mateo observó cómo las nubes se espesaban, como si una sombra gigantesca envolviera el avión. Un rayo cruzó el horizonte, y un murmullo inquieto recorrió la cabina. La voz del piloto sonó en los altavoces, serena pero firme: estimados pasajeros, atravesaremos una zona de turbulencias intensas. Les pedimos mantener sus cinturones abrochados. El zumbido de los motores cambió de tono. El avión tembló. Ricardo Valverde, con Santi en brazos, sintió cómo un viejo miedo le subía por la garganta. Su respiración se aceleró. El corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar. Mateo lo notó desde su asiento. No pasa nada, señor, dijo, intentando mantener la calma. No mire por la ventana, míreme a mí. Respire conmigo. Ricardo trató de seguir el ritmo, pero el llanto del bebé lo desbordó. Era un llanto distinto, agudo, desesperado. Santi se retorcía entre sus brazos, los ojos abiertos de par en par, buscando oxígeno y refugio al mismo tiempo. No puedo, Mateo, no puedo, gritó el millonario, la voz quebrada. El niño se levantó a pesar de la orden de permanecer sentado. El avión dio un salto, las luces parpadearon. Adriana trató de detenerlo, pero Mateo se aferró a un asiento y avanzó hasta donde estaba Ricardo. Sí puede, le gritó entre el rugido del viento. Pero tiene que dejar de tener miedo. Él no tiene miedo del avión sino de usted. Ricardo lo miró, paralizado. ¿Qué dices? Le teme a su miedo, dijo Mateo, con la voz firme a pesar del temblor. Los bebés sienten cuando los padres piensan que van a perderlos. No le tenga miedo a amarlo, señor. Las palabras le atravesaron como un rayo. No le temas a amarlo y perderlo, resonó en su mente, como un eco de su esposa Jamie, aquella noche en la clínica. El avión cayó varios metros en un segundo. Los gritos llenaron la cabina. Una bandeja metálica salió volando. Adriana se sostuvo del compartimiento superior. Una taza de café se estrelló contra el suelo. El caos se volvió absoluto, pero entre el ruido emergió la voz de Mateo. Siga mi ritmo. 2 palmadas, pausa, una más. Mírelo a los ojos. Ricardo lo hizo. Apretó los dientes y con cada palmada acompañó su respiración. 1, 2, pausa, 1. Eso es, dijo Mateo, sin apartar la vista del bebé. Ahora hable con él. No con miedo. Dígale que está con él. Ricardo, entre lágrimas, susurró. Estoy aquí, hijo. No te voy a soltar. No, otra vez. Nunca más. Santi, sorprendentemente, dejó de llorar. Los sollozos se transformaron en un pequeño quejido. Luego, en silencio. El bebé se acurrucó contra su pecho, buscando calor, confianza. El avión seguía vibrando, pero algo había cambiado. Ricardo lo sintió. Su miedo se disolvía en una calma extraña, profunda, como si todo el peso que llevaba meses cargando hubiera encontrado una salida. Mateo sonrió. ¿Ve? Él solo quería que usted respirara con él. El piloto habló de nuevo. Estamos saliendo de la zona de turbulencias. En unos minutos, el vuelo se estabilizará. Un aplauso espontáneo recorrió la cabina. Adriana, aún con el rostro pálido, se apoyó en el asiento y exhaló. Este niño debería ser parte de la tripulación, murmuró. Ricardo abrazó a Santi con ternura y miró a Mateo. No sé cómo agradecerte. No tiene que hacerlo, señor.
Mateo se sentó de nuevo, abrochándose el cinturón. Solo recuerde lo que sintió, porque eso es ser papá. Ricardo asintió, mirando por la ventana. El cielo comenzaba a despejarse, los rayos se alejaban en la distancia y una franja de luz dorada rompía el horizonte. En el reflejo del cristal vio su propio rostro, distinto, no el del empresario seguro, sino el de un hombre que había sobrevivido a sí mismo. Doña Elvira Morales lo observaba desde su asiento y murmuró con emoción: «Dios los une a veces en el aire para que aprendan a aterrizar en la vida». Ricardo acarició la cabeza de su hijo, que dormía en paz, y prometió en silencio: «Nunca más voy a esconder mi miedo detrás del orgullo. Voy a amarlo como si cada día fuera el primero». El avión siguió su ruta hacia el amanecer, y aunque todos los pasajeros creyeron que la tormenta había terminado afuera, nadie sabía que la verdadera tempestad, la que vivía dentro del millonario, acababa de calmarse por fin. El sol ya había vencido a la tormenta. Un resplandor anaranjado bañaba el interior del avión y el aire olía a calma, a café recién hecho y a lágrimas que se habían secado. Los pasajeros despertaban poco a poco, sin saber que acababan de presenciar algo más grande que una simple turbulencia. En la primera clase, Ricardo Valverde sostenía aún a Santi, que dormía tranquilo sobre su pecho. El rostro del empresario, antes endurecido por años de autosuficiencia, parecía ahora el de un hombre nuevo. Tenía la mirada serena, la respiración pausada, el corazón en su sitio. Mateo Álvarez, exhausto, observaba la escena desde su asiento. Sentía una mezcla de alivio y orgullo. Había funcionado, pero más allá de eso, sabía que algo invisible había cambiado en el millonario. Ya no era un padre que huía del llanto de su hijo, sino alguien que por fin se había quedado para escuchar. Ricardo levantó la vista, buscando al niño. Cuando sus miradas se cruzaron, asintió sin palabras, como quien reconoce una deuda que no se paga con dinero. Pasaron algunos minutos de silencio sagrado. Solo se escuchaba el zumbido regular de los motores y la voz de Adriana conversando en voz baja con otra azafata. Ricardo acarició el cabello de su hijo y por primera vez desde el accidente que se llevó a su esposa, comenzó a hablarle en voz alta. «Tu mamá se llamaba Jamie», dijo, con un tono que mezclaba ternura y culpa. Era fuerte, más de lo que yo fui. Amaba cantar, aunque siempre desafinaba. Sonrió débilmente. «Le prometí que te cuidaría, que nunca te haría sentir solo. Pero no supe cómo. Me escondí en el trabajo, en los viajes, en los trajes, en todo menos en ti». Santi, dormido, movió una mano y la apoyó sobre el pecho de su padre, justo encima del corazón. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Perdóname, hijo. Te juro que voy a aprender». El murmullo de los pasajeros se apagó poco a poco, al notar el tono sincero de aquella voz. En la fila 3, doña Elvira Morales cerró su rosario y murmuró. Por fin se soltó. No lloraba el niño, lloraba el alma del padre. Sandra Ríos, la asistente, observaba a su jefe con lágrimas contenidas. Había trabajado para él durante años, había visto cómo gritaba órdenes y cómo ignoraba consejos. Nunca, en todo ese tiempo, lo había escuchado hablar así. «Señor», susurró. Nunca lo había visto tan humano. «Tal vez nunca lo fui», respondió Ricardo. «Hasta hoy». En la parte trasera, Mateo seguía observando, con la barbilla apoyada en el respaldo del asiento. Adriana se acercó con curiosidad. «¿Te das cuenta de lo que hiciste, pequeño?», le preguntó en voz baja. «No hice nada», dijo Mateo, encogiéndose de hombros. «Solo recordé lo que me enseñó mi abuela, que cuando alguien carga demasiado dolor, hay que prestarle un poco de paz». La azafata le acarició el cabello con ternura. «Eres más sabio que muchos adultos, ¿sabes?». «No, señora. Solo escucho», respondió el niño, mirando al frente. «La gente habla tanto que se olvida de escuchar». Mientras tanto, Ricardo seguía hablándole a Santi, con voz temblorosa. «¿Sabes, hijo? Pensé que el dinero podía comprar seguridad, pero no sabía que la seguridad viene de esto». Apretó suavemente al niño contra su pecho, «de sentirte aquí, respirando conmigo».
Santi abrió los ojos lentamente, miró a su padre con una calma curiosa, sin miedo. Luego, como si entendiera, soltó una risa breve, cristalina. Ricardo se quedó inmóvil, sorprendido. ¿Rió?, susurró, incrédulo. Mateo, desde su asiento, sonrió. Sí, señor. Río con usted, no de usted. Una ola de emoción recorrió la cabina. Algunos pasajeros aplaudieron sin saber por qué. Era como si todos sintieran que algo profundo acababa de suceder. Adriana limpió discretamente una lágrima. Doña Elvira, con una voz llena de gratitud, dijo: lo que faltaba no era calma, era conexión. Ricardo se giró hacia donde estaba Mateo y alzó ligeramente la mano, como quien saluda a un igual. Gracias, dijo, sin elevar la voz. No solo por él, sino por mí. Mateo sonrió sin decir nada. Se limitó a hacer un gesto simple, señalando el corazón con el dedo índice. El avión atravesó la última capa de nubes y la luz del sol lo envolvió todo. Santi volvió a dormirse, con la boca entreabierta, en completa paz. Ricardo cerró los ojos, dejando que la claridad bañara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía millonario, ni viudo, ni hombre poderoso. Solo se sentía padre, y en ese silencio luminoso, con un niño al fondo como su inesperado maestro, comprendió que el amor ese que da sin esperar nada era el único vuelo que nunca termina. El capitán anunció por el altavoz que comenzarían el descenso hacia el aeropuerto. Las luces se encendieron poco a poco, y un murmullo de movimiento recorrió la cabina. Los pasajeros ajustaban cinturones, guardaban revistas y enderezaban respaldos. La calma que reinaba parecía frágil, como si un simple suspiro pudiera romperla. Ricardo Valverde sostenía a Santi con más confianza que nunca, pero a medida que el avión perdía altitud, el bebé empezó a moverse inquieto, arrugando la frente, chupándose los dedos con fuerza. Luego, sin previo aviso, soltó un llanto agudo, desesperado. Ricardo se tensó. «Otra vez no», susurró, con la voz cansada. El sonido se volvió intenso. Los pasajeros de alrededor se miraron, algunos con empatía, otros con fastidio. Adriana, siempre atenta, se acercó con prisa. «Es normal, señor Valverde. A esta altura, la presión puede afectarles los oídos». Ricardo intentó calmarlo como antes, pero el pequeño pataleaba, giraba la cabeza, negándose a cualquier abrazo. Desde la parte trasera, Mateo Álvarez se levantó sin dudar. «Es el cambio de presión», dijo. «Si no hacemos algo, le dolerá mucho más». Adriana le hizo un gesto para que pasara. «Adelante, pequeño héroe. Este dedo es esta nacerina. Sino de dedo, sin dudar será lacerado. No cedo, sino de dedo más. Degun». Mateo se acercó con paso decidido. «Señor, ¿puedo?», preguntó. Ricardo, agotado, asintió. «Por favor, Mateo, haz lo que sea». El niño observó al bebé, analizando cada gesto. «Mire cómo se toca las orejas. Eso es dolor de oído. Pero hay un truco. Mi abuela lo llamaba el vaporcito». Ricardo arqueó una ceja. «¿Vaporcito?». «Sí. Solo necesitamos una servilleta y agua caliente». Adriana reaccionó de inmediato. «Yo traigo el agua». Volvió en segundos con una taza humeante. Mateo tomó la servilleta, la empapó con cuidado y la dobló en pequeños pliegues. «Ahora colóquela aquí», dijo, acercando la compresa al oído de Santi. «No tan cerca, solo para que sienta el calor. Eso ayudará a que se abran los canales y se equilibre la presión». Ricardo siguió sus indicaciones. El bebé, al principio, seguía llorando. Luego, poco a poco, su respiración se volvió más pausada. El llanto se transformó en gemidos cortos, hasta que, finalmente, el silencio regresó. Una pasajera suspiró con alivio. Otra sonrió. «¡Qué maravilla!», dijo una voz al fondo. «Ese niño debería ser doctor». Mateo sonrió, encogiéndose de hombros. «No, señora, solo escucho lo que el cuerpo dice». Ricardo se quedó mirando al pequeño, con una mezcla de ternura y admiración. «¿Dónde aprendiste todo eso?». «De mi abuela Teresa», contestó Mateo.
Ella ayudaba a las mamás del barrio con sus bebés. No tenía título, pero todos decían que tenía manos benditas. «Y tú heredaste su don», murmuró Ricardo. «No lo creo. Solo su paciencia». El bebé, ahora tranquilo, jugueteaba con los dedos de su padre. Ricardo sonrió. «Es la primera vez que pasamos el descenso sin lágrimas». «Porque lo escuchó», respondió Mateo. «Ya sabe cómo hacerlo». Doña Elvira Morales, que observaba desde la fila cercana, levantó el pulgar con gesto cómplice. «Eso, mi niño. Le enseñaste a un millonario lo que ni todos sus doctores sabían». Ricardo rió. Era una risa limpia, libre. «Tiene razón, señora», dijo. «Este vuelo debería contarse en los libros». Adriana asintió, visiblemente emocionada. «Yo ya lo estoy escribiendo en el informe de vuelo», bromeó. Caso extraordinario. Un niño de 12 años calmó a un millonario y a su hijo durante turbulencias y descenso. Todos rieron suavemente, pero entre esa risa, una cámara de teléfono se encendió en silencio. Desde el otro extremo de la cabina, una joven de cabello teñido, Valentina Rojas, influencer de moda, grababa la escena, enfocando a Ricardo y al bebé. Sonreía con malicia. «Esto va a romper internet», susurró para sí. Mateo no lo notó. Ricardo tampoco. En ese instante, lo único real era el pequeño dormido en sus brazos y la paz que reinaba por fin. «Gracias», Mateo, dijo el millonario en voz baja. «De nada, señor», respondió el niño. «Pero recuerde, no hay vuelo sin turbulencias. Lo importante es quién lo acompaña cuando tiemblan las alas». Ricardo sonrió con los ojos húmedos. Afuera, el amanecer era completo. El avión descendía suavemente, como si también supiera que aquella historia estaba por aterrizar en algo más grande que una pista, un destino compartido. El avión aterrizó con un leve golpe seco. Los pasajeros aplaudieron, aliviados, y muchos lanzaron miradas de simpatía hacia Ricardo Valverde y el pequeño Santi, que dormía sereno sobre su pecho. Mateo Álvarez, sentado unas filas atrás, suspiró con satisfacción. Había logrado lo que parecía imposible: calmar a un bebé, a un padre y, sin saberlo, también a un avión lleno de almas cansadas. Pero mientras el piloto agradecía por los aplausos y la tripulación se preparaba para el desembarque, una chispa silenciosa ya había encendido otra tormenta, esta vez en tierra firme. A pocos minutos del aterrizaje, el video de Valentina Rojas, la influencer que había grabado en secreto durante el vuelo, se estaba viralizando en redes sociales. El título era tan cruel como irresistible: «El millonario que no sabe calmar a su propio hijo hasta que un niño pobre lo hace por él». En cuestión de minutos, el clip ya tenía miles de reproducciones. La escena inicial mostraba a Ricardo torpe y desesperado. El momento en que Mateo intervenía estaba cortado, manipulado para parecer un acto de lástima. Los comentarios eran una mezcla de burla y desprecio. «Otro rico inútil. Ni el dinero compra instinto paterno. El niño vale más que el padre». Mientras los pasajeros se levantaban para recoger sus pertenencias, Ricardo revisó su teléfono y vio la notificación. Su rostro se contrajo. «No», susurró, incrédulo. Sandra Ríos, su asistente, lo notó al instante. «¿Qué pasa, señor?» «Ya lo subieron». Le mostró la pantalla. «Míralo, me han convertido en un payaso». Sandra vio el video con rabia contenida. «Eso es manipulación. No pueden hacerle esto». «Claro que pueden», dijo él, con amargura. «Cuando eres rico, la gente cree que todo lo malo que te pasa te lo mereces». Mateo se acercó, notando la tensión. «¿Qué ocurre?» Ricardo suspiró. «Nos grabaron, Mateo. Nos están usando para burlarse». El niño frunció el ceño. «¿Y qué más da? La verdad no cambia porque alguien la edite. Usted sabe lo que pasó». Su hijo también. Las palabras del niño eran simples, pero tenían una fuerza que a Ricardo le atravesó el pecho. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una mujer de traje oscuro subió al avión con paso firme. Regina Ponce, su jefa de Relaciones Públicas. «Señor Valverde», dijo con voz fría, «necesitamos manejar esta crisis de inmediato.
Ya tenemos periodistas afuera y una tendencia negativa en Twitter. ¿Crisis?, repitió Ricardo, agotado. ¿Llamas crisis a un padre que no sabe calmar a su hijo? Llamo crisis a un video que está destruyendo su reputación, replicó ella. Pero tranquilo, podemos convertirlo en una oportunidad. Haré una rueda de prensa. Ricardo Valverde lanza una campaña de paternidad responsable. Será perfecto. Mostraremos humanidad sin perder imagen. Mateo la escuchaba, confundido. ¿Va a usar al bebé para limpiar su nombre? Regina lo miró con una sonrisa helada. Es marketing, niño. Así funciona el mundo. Entonces el mundo está roto, dijo Mateo, con una calma que dolía. Ricardo cerró los ojos un segundo. Sentía que la voz del niño era más clara que todas las estrategias de su empresa. No, Regina, no habrá rueda de prensa. ¿Qué? Ella frunció el ceño. Señor, con todo respeto, eso sería un error. No lo será. No pienso convertir a mi hijo en publicidad, ni a este niño en un símbolo que no entiende. Regina intentó insistir, pero la voz de Ricardo fue firme, sin gritos. Dile a mi equipo que se quede en silencio. No pienso defenderme de algo que fue real. Mateo lo miró con una sonrisa ligera. Ahora sí lo escuchó, señor. ¿A quién? Al amor, respondió el niño. A veces habla bajito, pero siempre dice la verdad. Mientras la gente bajaba del avión, una figura los esperaba en la puerta, seguridad del aeropuerto, acompañada por un supervisor. Señor Valverde, necesitamos que nos acompañe. Ha habido una denuncia por comportamiento inapropiado con menores durante el vuelo. Los pasajeros se giraron, sorprendidos. Valentina, la influencer, fingió confusión. Yo solo grabé lo que vi, dijo con tono angelical. Pensé que el niño estaba siendo obligado a algo. Adriana, indignada, dio un paso al frente. Eso es mentira. Yo estuve aquí todo el tiempo. Ese niño fue quien calmó al bebé. Él salvó el vuelo. La tensión se palpaba. Ricardo se mantuvo en silencio, con Santi aún dormido en brazos. Miró a Mateo, luego a la oficial. Está bien, dijo con serenidad. No tengo nada que ocultar. Pero el niño no tiene culpa. Mateo quiso hablar, pero Adriana lo tomó del hombro. Tranquilo, pequeño. La verdad siempre aterriza, aunque el vuelo sea largo. En ese momento, doña Elvira Morales se levantó con una autoridad que imponía respeto. Yo también daré mi testimonio, y todos aquí lo vimos. Ese niño fue un ángel, no una víctima. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a asentir, hasta que todo el avión se convirtió en una sola voz. El niño ayudó. El millonario no hizo nada malo. La oficial dudó. Regina, incómoda, bajó la mirada. Valentina dio un paso atrás, su teatro desplomándose ante los ojos de todos. Ricardo, con calma, acarició la cabeza de Mateo. ¿Ves? Las mentiras pueden volar rápido, pero la verdad siempre aterriza primero. El oficial asintió y se retiró. La multitud aplaudió. Ricardo se volvió hacia Valentina. Borra ese video. No por mí, sino por él, dijo, señalando a Mateo. No uses su bondad para ganar seguidores. Ella lo miró un instante, avergonzada, y bajó la cabeza. Lo borraré, lo prometo. El silencio volvió, pesado y dulce al mismo tiempo. Adriana sonrió, exhausta pero feliz. «¿Qué vuelo, Sí, dijo Ricardo. El vuelo más importante de mi vida». Y mientras bajaban del avión, el millonario y el niño caminaron uno junto al otro. Afuera, la prensa esperaba. Adentro, el cielo seguía despejado. El aire del aeropuerto era denso, cargado del zumbido de las maletas rodando y del murmullo de cientos de pasajeros. Pero para Ricardo Valverde, aquel sonido se sentía como un campo de batalla invisible. Caminaba con Santi en brazos, flanqueado por Mateo Álvarez y la azafata Adriana, mientras un par de agentes de seguridad los guiaban hacia una sala de revisión. El rostro del empresario estaba sereno, aunque sus ojos delataban cansancio, no de sueño, sino de lucha interior. Había enfrentado cámaras, escándalos y titulares durante toda su carrera,
pero nada se comparaba con el peso de ser malinterpretado por haber hecho, por primera vez, algo correcto. Mateo caminaba junto a él, sin miedo. «No se preocupe, señor», dijo en voz baja. «La verdad no se borra con un video». Ricardo lo miró con gratitud. «Lo sé, hijo, pero hay gente que solo ve lo que quiere ver. Entonces hay que mostrarles lo que no quieren», replicó el niño con sencillez. Al llegar a la pequeña oficina de seguridad, los esperaba un supervisor con gesto profesional. «Señor Valverde, esta es solo una revisión de rutina. Hemos recibido un reporte de video viral, pero también decenas de testigos a su favor. Necesitamos verificar los hechos». Adriana dio un paso al frente. «No necesitan verificar nada. Yo estuve allí». Ese niño, señaló a Mateo, fue quien calmó al bebé durante todo el vuelo. Si no fuera por él, la mitad de los pasajeros estaría en shock. El supervisor la escuchó con respeto. «Lo entiendo, señora, pero debemos seguir protocolo». Doña Elvira Morales, que se había acercado lentamente con su bastón, levantó la voz con la fuerza de una matriarca. «Entonces, anote mi testimonio también. Yo vi a ese hombre temblar como todos, pero vi algo más. Lo enfrentó con amor. Eso no se enseña en ninguna escuela». A su alrededor, los pasajeros del vuelo comenzaron a reunirse espontáneamente. Algunos grababan con sus móviles, esta vez no para exhibir, sino para defender. Una mujer con acento argentino habló. «Ese hombre no maltrató a nadie. Lo que hizo fue cuidar a su hijo con la ayuda de este pequeño héroe». Un ejecutivo, todavía con su corbata torcida, agregó: «Y ese video fue manipulado. Yo vi a la chica grabar solo cuando él estaba nervioso. No mostró lo que vino después». El supervisor escuchaba, impresionado, tomó nota de los nombres y asintió lentamente. «Muy bien. Confirmaremos la versión de los testigos y solicitaremos la eliminación del contenido en línea». En ese momento, Regina Ponce, la jefa de Relaciones Públicas, apareció por la puerta, el teléfono pegado al oído. «Señor Valverde, su equipo de abogados ya está listo para proceder, pero necesito que firme una declaración para que la prensa no distorsione más el mensaje». Ricardo la miró con calma. «No firmaré nada que convierta esto en un espectáculo. Pero, señor, su reputación, mi reputación no vale más que la verdad», la interrumpió, con voz firme. «Si la gente quiere hablar, que hable. Pero no pienso mentir para que me crean humano». El silencio que siguió fue tan denso que se oía el tic-tac del reloj de la pared. Mateo, con la inocencia que solo da la pureza, se acercó al empresario. «Señor Ricardo, ¿sabe qué decía mi abuela? Que cuando haces lo correcto, el ruido dura poco, pero la paz dura mucho». Ricardo sonrió con los ojos húmedos. «Tu abuela era sabia, Mateo, y tenía un cinturón de cuero que lo probaba», respondió el niño con humor. Si uno mentía, se lo recordaba. Las risas relajaron el ambiente. Hasta el supervisor sonrió. «Está bien, señor Valverde», dijo finalmente. «Puede retirarse. El caso está cerrado». Ricardo estrechó su mano. «Gracias. Y gracias a todos ustedes». Miró al grupo de pasajeros. «No me defendieron a mí, sino a la verdad». Al salir del área de seguridad, una multitud de curiosos esperaba con cámaras, pero en lugar de esconderse, Ricardo caminó erguido, con Santi en brazos y Mateo de la mano. Adriana lo seguía, sonriendo con orgullo. Una periodista se acercó corriendo, micrófono en mano. «Señor Valverde, ¿algún comentario sobre el escándalo del vuelo 427?» Ricardo se detuvo, miró al lente y habló con serenidad. «No hubo escándalo. Hubo un padre que tuvo miedo y un niño que le enseñó a amar mejor. Eso es todo». Los flashes explotaron. Por un instante, el bullicio del aeropuerto se detuvo. La frase viajó tan rápido que, en cuestión de horas, reemplazaría la tendencia del escándalo por otra mucho más poderosa. El niño que calmó al millonario. Mateo lo miró con timidez. «Eso no era necesario, señor». «Sí lo era», respondió Ricardo. «Porque esta historia no me pertenece. Es tuya». Doña Elvira, apoyándose en su bastón,
murmuró mientras los veía alejarse. La vida a veces necesita una tormenta para que alguien aprenda a sostener a otro sin miedo. En la salida del aeropuerto, el aire fresco los recibió con olor a tierra mojada. Ricardo respiró hondo, apretó la mano de Mateo y dijo: «Ven conmigo, muchacho. Te debo algo más que un gracias». Y así, entre el rumor de la multitud y el amanecer que despuntaba sobre la ciudad, el millonario y el niño cruzaron las puertas hacia un nuevo comienzo. La mañana se abría luminosa sobre la ciudad. En la salida del aeropuerto, el aire olía a gasolina, café y comienzo. Ricardo Valverde, con su hijo dormido en brazos, se detuvo bajo la marquesina. El ruido de los taxis y las bocinas no lograba romper el silencio que había entre él y Mateo Álvarez. El millonario respiró hondo, miró al niño y sonrió. «Mateo, ven conmigo. Quiero agradecerte de verdad». El chico lo miró con cierta desconfianza. «No hace falta, señor». «Sí hace falta», insistió Ricardo. «Escucha, tengo una casa grande, demasiado vacía, un lugar seguro donde podrías quedarte unos días. Tengo los medios para ayudar a tu mamá con su tratamiento. Puedo hablar con mis médicos, organizarlo todo». «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó el niño, con una franqueza que desarmaba. «Porque me salvaste, y no solo en el avión», respondió Ricardo. «Me devolviste algo que creí perdido, la fe en el amor». Mateo bajó la mirada, pensativo. «No quiero que me ayude por culpa, señor». «No es culpa», dijo Ricardo. «Es gratitud y cariño». El niño lo observó un largo momento. Su voz fue tranquila pero firme. «Si voy, quiero poner una condición. Dime, quiero visitar a mi mamá primero, y usted tiene que prometerme que no convertirá esto en una historia para las cámaras. Nada de fotos ni titulares. Y si de verdad quiere aprender a ser padre, lo hará usted mismo, sin niñeras ni asistentes». Ricardo sonrió con ternura. «Trato hecho. Entonces iremos», dijo Mateo. «Pero solo una semana, y usted cambia los pañales». Ambos rieron. Adriana, que los había seguido hasta la puerta, se cruzó de brazos. «¿Entonces qué? ¿El millonario va a tener un tutor de 12 años? Parece que sí», respondió Ricardo. «Y el mejor que podría encontrar». Un auto negro se detuvo frente a ellos. Sandra, la asistente, abrió la puerta trasera. «Señor, su chofer lo espera». Ricardo negó con la cabeza. «No más choferes hoy». Se volvió hacia Mateo. «¿Sabes manejar bicicleta?» «Sí». «Perfecto. Vamos a empezar con algo que no se compra: el tiempo». Mientras caminaban hacia la salida, doña Elvira Morales los observaba desde lejos. La anciana sacó un pequeño rosario del bolso y murmuró una oración breve. «Que este niño siga siendo luz donde el mundo solo ve diferencia». En el estacionamiento, Ricardo colocó a Santi en el asiento del auto con torpeza. Mateo lo ayudó a ajustar el cinturón del bebé. «No tan flojo», indicó. «Y mire, los dedos deben caber justo aquí. Si aprieta más, lo incomoda». Ricardo lo imitó con cuidado. «Así está bien, ¿verdad?» «Perfecto», respondió el niño, aprobando con una sonrisa. «Mañana empezamos con lo difícil». «¿Y qué es lo difícil?», preguntó el millonario. «Aprender a cambiar pañales sin miedo al desastre», rió Mateo. Ricardo soltó una carcajada sincera. «La primera del día. Entonces mañana, guardia de pañales». Mientras el auto se alejaba, la cámara de seguridad del aeropuerto captó una imagen que más tarde se haría viral por razones muy distintas a las del primer video. El millonario, el niño y el bebé saliendo juntos al amanecer, sin escoltas ni prensa, solo con la paz de quienes han sobrevivido a una tormenta. Esa foto no llevaba ningún titular manipulador, solo una frase escrita por un testigo anónimo en redes sociales. «Hoy vi a un hombre rico guiado por un niño pobre». Y por primera vez, los dos volaban en la misma dirección. El sol de la mañana caía sobre las calles de Chicago, bañando los edificios en una luz cálida y prometedora. El auto de Ricardo Valverde avanzaba lentamente por una avenida bordeada de árboles. En el asiento trasero, Santi dormía plácidamente, mientras Mateo Álvarez miraba por la ventana, fascinado por la ciudad que se desplegaba ante él. Alta, ordenada
inmensa. ¿Vives aquí todo el tiempo?, preguntó el niño, aún maravillado. Sí, pero casi nunca estoy, respondió Ricardo, con un tono que sonaba más a confesión que a orgullo. Antes, viajaba cada semana, negocios, reuniones, conferencias. Ahora me doy cuenta de que corría sin saber a dónde. Mateo sonrió. Entonces, es hora de aprender a caminar despacio. El comentario hizo sonreír al millonario. El coche se detuvo frente a una casa moderna, amplia pero sobria, rodeada de árboles. No había lujos ostentosos, solo un jardín con flores silvestres que parecían crecer a su antojo. «Bienvenido a casa», dijo Ricardo. Mateo bajó con su mochila y observó a su alrededor. Había algo extraño en aquella casa grande. Se sentía vacía de ruido pero llena de eco, como si esperara ser habitada de verdad. En el vestíbulo, Ricardo dejó el portabebé en una mesa, miró alrededor y suspiró. Hace meses que nadie cruza esta puerta. Solo el personal de limpieza. Entonces hay que llenarla de voces, dijo Mateo, con naturalidad. Las casas se enferman cuando nadie ríe dentro. Ricardo lo miró con una mezcla de ternura y asombro. Hablas como si tuvieras 80 años. Mi abuela decía que algunos nacemos viejos y aprendemos a ser niños después. Rieron. En ese momento, Sandra apareció con bolsas de víveres y medicamentos. Aquí tiene todo lo que pidió, señor. Leche, frutas, pañales, crema para bebé. Y sí, traje el manual de paternidad. Gracias, Sandra, pero creo que tengo un mejor maestro. Miró a Mateo con complicidad. ¿Yo?, dijo el niño, riendo. Ni siquiera sé cocinar. Pues aprenderemos juntos, contestó Ricardo. Durante las horas siguientes, el sonido de la vida comenzó a llenar la casa. Mateo preparó una papilla para Santi, cantándole mientras revolvía. Ricardo observaba, intentando imitarlo sin éxito. Terminó con la mitad del puré en la mesa y el resto en su camisa. No es tan fácil como parece, gruñó entre risas. Nada que valga la pena lo es, dijo Mateo, limpiándole la manga con una servilleta. Por la tarde, salieron al jardín. El sol dorado caía entre los árboles. Santi balbuceaba feliz en su mantita, mientras Ricardo y Mateo lo observaban. ¿Qué piensas hacer cuando crezcas?, preguntó el millonario. Quiero ser pediatra, respondió el niño sin dudar. Pero no solo para curar bebés, también para enseñar a los padres a no tener miedo. Lo lograrás, Mateo, dijo Ricardo. Te ayudaré a conseguirlo. El niño se quedó callado un momento. No me ayude porque puede. Hágalo porque cree en mí. Ricardo asintió. Eso haré. El silencio se llenó del canto de los pájaros. En ese instante, un pensamiento cruzó la mente de Ricardo. Abriría un centro de apoyo para padres y madres jóvenes, un lugar donde el conocimiento y la empatía se encontraran. Lo llamaré el taller de la crianza, dijo en voz alta. ¿Y qué harán ahí?, preguntó Mateo. Compartir lo que tú me enseñaste. Que cuidar no es mandar, sino acompañar. El niño sonrió. Entonces póngale mi nombre al aula más pequeña. Ahí van los que aprenden a escuchar. Ricardo lo miró, conmovido. No era solo un niño, era un espejo que le devolvía la versión que siempre quiso ser. Cuando cayó la tarde, María, la madre de Mateo, llamó desde el hospital. Su voz sonaba débil pero feliz. Mateito, ¿estás bien, mi amor? Sí, mamá. Estoy con el señor Ricardo y su bebé. Son buena gente, ¿de verdad?, preguntó ella, sonriendo al otro lado de la línea. Ricardo se acercó al teléfono. Señora María, no se preocupe. Aquí su hijo está en familia. Hubo un silencio breve. Luego, la mujer respondió con voz temblorosa. Gracias. Él siempre dijo que los ángeles viajan en aviones. Ahora veo que tenía razón. El sol comenzó a ocultarse. En el horizonte, las luces de la ciudad se encendían como promesas. Ricardo se volvió hacia Mateo. Mañana empezamos algo nuevo. ¿Qué cosa? A vivir sin miedo. Y mientras la noche caía, las puertas de aquella casa que durante meses habían estado cerradas al amor, por fin se abrieron, no hacia afuera, sino hacia adentro.
Pasaron unos días desde aquel aterrizaje que cambió tantas vidas. La casa de Ricardo Valverde, antes fría y silenciosa, se había llenado de sonidos nuevos. El balbuceo de Santi, las risas de Mateo Álvarez, el tintinear de los utensilios en la cocina y algo aún más poderoso, el eco de una presencia verdadera. Cada mañana, el millonario despertaba sin alarmas, sin llamadas de socios, sin prisa. En lugar de informes, revisaba pañales, en vez de reuniones, preparaba biberones. A veces, se reía solo al recordar cómo aquel niño desconocido le había enseñado lo esencial que ninguna fortuna podía comprar: la ternura que salva. Una tarde de domingo, el jardín se llenó de luz dorada. Ricardo jugaba con Santi sobre una manta, mientras Mateo lo grababa con su viejo celular. «Mire, señor», dijo el chico, «su hijo ya intenta gatear». «Sí», respondió Ricardo, con un orgullo sencillo, «pero lo mejor es que no llora cuando cae, porque sabe que usted lo sostiene», contestó Mateo. «Ya no tiene miedo». El hombre lo miró y sonrió. «Tú tampoco lo tienes, ¿verdad?», un poco admitió el niño. «Pero aprendí que el miedo no se va, solo se acostumbra a caminar al lado». «Entonces ya eres más sabio que yo», dijo Ricardo. El timbre sonó. Sandra entró con una carta en la mano. «Señor, esto acaba de llegar del hospital». Ricardo la tomó y se la entregó a Mateo. El sobre tenía el nombre de su madre. El niño lo abrió con cuidado. Era una carta escrita con tinta azul, la letra temblorosa pero firme. «Mi pequeño Mateo, si estás leyendo esto, es porque sigo luchando. No te preocupes por mí. Cuida de ese bebé y de ese hombre como cuidas de todos. Dios te puso ahí por algo. No todos los milagros tienen alas. Algunos viajan en vuelos comerciales». Mateo sonrió, conteniendo las lágrimas. «Mi mamá siempre supo cómo decir justo lo necesario». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Cuando ella se recupere, quiero que venga a vivir con nosotros, no como favor, sino como familia». El niño asintió en silencio, y por primera vez bajó la guardia y lo abrazó. Un abrazo real, cálido, sin jerarquías. Días después, el centro El Taller de la Crianza abrió sus puertas en Heritage Gardens. No era un lugar de lujo, sino de verdad. En las paredes colgaban fotos de padres y madres con sus hijos, y en el aula más pequeña un cartel de madera tallado decía: «Aula Mateo, aquí se aprende a escuchar». La inauguración fue discreta, sin prensa, sin discursos, solo risas, historias compartidas y un niño que corría detrás de un bebé que reía sin miedo. Doña Elvira Morales asistió como invitada de honor. Cuando vio a Ricardo dándole de comer a Santi, se le escapó una lágrima. «Ve», le dijo a Adriana, que estaba a su lado. Le enseñó a sostener sin apretar. Ese era el milagro. Al caer la tarde, Mateo y Ricardo se sentaron en el jardín. Santi dormía, arrullado por el viento. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó el niño. «Seguir aprendiendo», respondió Ricardo. «Porque nadie termina de ser padre, igual que nadie deja de ser hijo». El sol se hundía detrás de los árboles, pintando el cielo con tonos de cobre. Ricardo miró a Mateo y luego al horizonte. «Tú cambiaste mi vida, muchacho. No sé cómo agradecértelo». «No lo haga», dijo Mateo, sonriendo. «Solo siga enseñando a otros lo que aprendió. Así la historia no se acaba». El silencio se alargó, sereno, como si el mundo respirara con ellos. El millonario miró a la cámara que Mateo había dejado encendida para grabar el atardecer y con voz firme dijo: «El dinero puede comprar comodidad, pero no conexión. Puede llenar una casa, pero no un corazón. Ese niño», señaló a Mateo, «me enseñó que amar no es dar, es quedarse». Luego miró al horizonte y añadió, como si hablara con todos los que algún día escucharían esa historia: «Dime, tú que estás viendo esto, ¿quién salvó a quién en ese vuelo? ¿El niño al millonario, el bebé a su padre, o todos a todos?» El viento sopló entre los árboles y la risa de Santi, suave como campanas, fue la única respuesta.